Ministerio Bíblico La Voz de Jesucristo. En el día de hoy vamos a mirar entonces una palabra muy importante, guiándonos también por la temática de la fidelidad que han estado trabajando con los pastores. Y esta prédica que tenemos en esta mañana se llama Fieles a los mandatos del Señor. Fieles a los mandatos del Señor. Y lo voy a invitar para que vaya a su Biblia en el Evangelio de Juan, por allá en el Nuevo Testamento, Juan en el capítulo 15, Juan capítulo 15, versos 1 al 11. Juan capítulo 15, versos 1 al 11. Y antes de empezar a leer la palabra, quiero compartirles una preocupación que no es solamente mía. Ayer estaba precisamente en una congregación, estamos en la cuadrangular central, el pastor también predicó acerca de algo similar, y es una preocupación acerca del problema al cual se está enfrentando la iglesia cristiana en la actualidad, con unos movimientos que se han levantado a nivel mundial, que están desviando completamente la palabra. Están torciendo completamente la verdad de Cristo. Están hablando cosas que no tienen que decir en un púlpito y están tergiversando completamente los propósitos de Dios. Hablo de movimientos donde las personas se autodenominan apóstoles, profetas, donde las personas predican acerca de nuevas revelaciones, entre comillas, movimientos en los cuales importa más lo que haga la persona y no tanto la fe, y un montón de cosas que están llevando a que muchas personas que son del pueblo de Dios se pierdan o simplemente terminen enfriándose, porque la verdad de estos movimientos es que finalmente la verdad termina a flote, donde las personas se dan cuenta que realmente eso que les están predicando no es verdad y no es correcto, y donde las personas que se están dando cuenta a tiempo están saliendo, pero las que no se están dando cuenta a tiempo desafortunadamente están terminando por fuera de la iglesia de Cristo. Y yo doy testimonio de eso porque a mí me pasó en algún tiempo. Yo estuve en una congregación que empezó a torcerse doctrinalmente hablando. El Señor nos saca de este lugar, y gracias y la gloria y honra para el Señor que hoy estamos aquí predicando no la palabra de ellos, sino la verdad de Cristo. ¿Ven? Entonces vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 15, en el verso 1 al 11, y lo voy a leer en favor de todos ustedes. Dice la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto
y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Le voy a invitar para que incline su rostro un momento. Vamos a orarle al Señor. Bendito Dios y Padre, le damos gracias por esta mañana, Señor, que nos congregamos en este lugar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la verdad que nos ha traído Cristo a nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú eres soberano y porque tu palabra nos da vida y vida en abundancia, Señor. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo ministre nuestros corazones, ministre nuestras vidas, ministre nuestros pensamientos, ministre todo lo que somos y tenemos, Señor. Para que en el nombre de Jesús recibamos revelación del cielo y para que en el nombre de Jesús permanezcamos fieles a ti, de acuerdo a tu propósito y de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y lo voy a invitar para que escuche con atención la versión que nos trae la Nueva Traducción Viviente de este mismo texto bíblico. Dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de gozo. Así es, desbordarán de gozo. Dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente. Y yo me puse a pensar, bueno, de acuerdo a todo eso que estamos hablando, ¿por dónde empezar? ¿Qué empezar a mirar de este texto bíblico que tiene que ver precisamente con esa permanencia en Cristo? Pero que también nos habla acerca de ramas que no pertenecen a Cristo. Ramas que no son de la vid o que son cortadas de la vid. Y vamos entonces a mirar de inmediato en el mismo capítulo 15, y hoy les voy a pedir el favor que mantengan separado ese texto bíblico porque vamos a estarlo consultando constantemente. Y en el capítulo 15, en el verso 1 y 2, hay una parte clave del texto. Dice: mi Padre es el labrador, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Dice el texto bíblico: mi Padre es el labrador, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Ahora, ¿qué significa esto? Toda rama que no produce fruto. Y al mirar la palabra de Dios, nos podemos dirigir rápidamente a uno de los textos más famosos en donde Jesús habla de los árboles y de sus frutos. Les invito para que miremos Mateo, capítulo 7, versos 15 al 21. Mateo capítulo 7, versos 15 al 21. Y alguien por favor que nos colabore leyendo así con voz fuerte para que nos quede ahí en el video.
capítulo 7, verso 15 al 21. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y en el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y note usted qué tan reiterativo es Jesús, es el mismo Cristo, cuando nos habla de aquellos hombres o mujeres que no están de acuerdo a la palabra, aquellas ramas que no están dando el fruto adecuado. Y noten ustedes cómo los comparan en la primera parte de este texto con los falsos profetas. Dice: los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y me preocupa esto porque ustedes, miren, ¿hace cuánto que describió esto? Hace más de 2000 años, más o menos, escribió esto. Y si uno ve en el contexto actual, encuentra exactamente lo mismo. Hombres que se autodenominan hombres de Dios para generar un movimiento económico que solamente los beneficia a ellos. Un movimiento en el cual los únicos que salen ganando son los que están en el púlpito, porque se supone que las bendiciones deberían llegar al pueblo, pero yo doy testimonio de que aquellas personas que están en una congregación de estas, seguramente si mal no estoy, estarán pasando por dificultades económicas serias, esperando la respuesta de Dios, pero en el camino equivocado. Porque no es por medio de pactos, no es por medio de cosas que la gente va a lograr el favor de Dios. No es por eso. La Biblia es muy clara. El único que hace pacto es Dios, y ya lo hizo. Hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Israel, hizo pacto con Jesús, porque por medio de Jesús recibimos el nuevo pacto, y ya, no hay más pactos. Dios no bajó del cielo a decirnos a nosotros: ustedes son mi pueblo, venga, yo me los llevo. No, ya nosotros recibimos la gracia de la salvación por Cristo, que es el nuevo pacto, es la nueva alianza, y no tenemos que poner 100,000 pesos para que el Señor nos dé 1,000,000 de pesos. Eso no es bíblico. Y esos son los lobos rapaces de los cuales está hablando la palabra. ¿Y qué fruto están dando? ¿Qué fruto están presentando esas personas? No me voy a adelantar, pero vamos a mirar otro texto que nos apoya precisamente esta parte del buen árbol y del mal árbol. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 43 al 49. Lucas, capítulo 6, versos 43 al 49. ¿Lo tenemos? ¿Lo puede leer, hermana Arelis, por favor? No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Sí, 49. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu,
y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces miremos qué tan importante es estar fundamentados en la roca. ¿Y cuál es nuestra roca? Cristo. No hay otra roca, no hay otro fundamento. Los apóstoles establecieron las bases, o fueron las bases de la iglesia de Cristo, pero no los apóstoles actuales, los apóstoles que Jesús escogió cuando Él estaba en la tierra. Estableció un fundamento. En esa iglesia inició la iglesia de Cristo. Pero no el que diga, ay, el Señor me reveló que yo debería ser apóstol. No. El Señor estableció a unos hombres. Hay un predicador al cual escuchaba esto y me parecía muy lógico. ¿Ustedes alcanzan a ver las bases de este lugar? No. Se ven columnas, pero no se ven bases. Porque ya están en la tierra, ya están fundamentadas. Y deben de estar fundamentadas sobre un lugar, sobre un lecho rocoso, para permanecer este lugar en pie. Si no, sería imposible que este lugar permaneciera en pie. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia está fundamentada sobre unos pilares que fueron los apóstoles. Pero hoy en día ya el fundamento, ya ese fundamento, ya no son los nuevos apóstoles. Porque la iglesia no está para ser cambiada, o no está para cambiar la palabra, como lo que están pretendiendo algunos hombres y mujeres que se autodenominan con se tienen autodenominados estos títulos. Se dicen a sí mismos apóstoles, profetas, y dicen, es que yo recibí esto, es que el Señor me dijo aquello, es que el Señor me mostró eso. El Señor le habla a uno, obvio, no voy a negar esto, pero no te va a hablar cosas que no están fundamentadas en la palabra. El Señor no te va a decir, encontramos otro evangelio. Nunca te lo va a decir, porque la misma palabra de Dios dice, anatema sea aquel que le agregue una palabra, que le agregue una coma, porque esa no es la función de la iglesia ahora, buscar nuevos evangelios. La función de la iglesia hoy en día es dar fruto de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la permanencia en Cristo Jesús, de acuerdo a la permanencia en las sagradas escrituras que ya están listas, que no hay que agregarle más. Ahora, ¿qué nos da cuenta de estos lobos rapaces, como los habla la misma palabra? ¿O qué nos da cuenta de estos árboles que no dan buen fruto? ¿O qué nos da cuenta del hombre malo que del mal tesoro de su corazón saca lo malo? Le voy a compartir algunas declaraciones tomadas de internet, que de pronto pues mencionamos algunos nombres, pero la idea es no hacerlo, pero que están en internet, lo puedes buscar por YouTube. Hay muchos videos sobre eso, no es algo que yo me invento, es algo que está en internet, que son personas que han grabado sus propias prédicas y que ahí mismo están esas declaraciones. Y declaraciones que dan cuenta de estas ramas que no son de la rama de lo que es Cristo, de Cristo mismo, son las siguientes. Y escuche con mucha atención. Espero que no vaya a decir amén a ninguna de estas, ¿oyó? No vaya a decir amén. Dice, somos diositos, somos Jehová Junior. Una declaración de un famoso predicador. Ya imagino si ustedes sabrán quién es. Otra declaración. Dios quiso reproducirse en nosotros. Cuando ustedes me miran, están mirando realmente a Dios, porque somos pequeños dioses. Jesús de Nazaret. Con declaraciones como esta. Otras declaraciones muy populares en estos movimientos apostólicos y del dominionismo. Desato, decreto, declaro. Son muy delicados, porque ¿quién es la autoridad? Cristo. Y mismo en la misma palabra nos enseña, creo que es en la carta de Judas, nos enseña que aún ni el ángel Miguel, cuando contendían por el cuerpo de Moisés, profirió maldición en contra de Satanás. ¿Y cómo es que estos hombres y mujeres decretan, declaran, desatan? Yo solamente le pido al Señor, Señor,
lucha tú por mí, porque tú tienes la autoridad. Y cuando yo tengo una dificultad, yo no declaro, yo le pido al Señor, Señor, declara tú por mí. Declara tu bendición sobre mis finanzas. Declara tu bendición sobre mi familia. Porque Él es el único, porque la palabra de Dios es la única que puede hacer la diferencia. No la palabra de los hombres, no la palabra humana. Por ahí he escuchado a un predicador dentro de estos que hablan maldiciendo, y ya maldigo a no sé quién. Entonces, ¿para qué estamos en un púlpito? ¿Para bendecir o para maldecir? ¿Para traer la palabra o para jugar con la palabra? Otra declaración de un señor que incluso hace poco murió en un accidente aéreo. Dice: la prioridad de Jesucristo no fue la cruz, sino devolverle al hombre el reino de los cielos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Cómo así que la prioridad de Cristo no fue la cruz? Entonces van en nuestra fe, porque si Jesucristo no vino a morir en la cruz, entonces no vino a morir, no vino a resucitar, y nos quedamos en las mismas, hermanos, condenados para siempre. Es un error doctrinal, pero grande. Otra declaración de estas personas: Cristo no viene pronto. O sea que este señor no lee los signos de los tiempos, no ve las señales de los tiempos, no lee el Evangelio cuando Jesús dice: y vendrán tiempos de guerra, de hambre, de peste. Otra perla de estas personas: el Evangelio no es la fe. ¿Cómo así que el Evangelio no es la fe? Otra, un famoso predicador latinoamericano: yo quiero que no venga Cristo ahora. Yo quiero que no venga. ¿Cómo así que yo quiero que no venga Cristo ahora? Y este mismo predicador, cuando estaba haciendo esta afirmación, compara el arrebatamiento con un barco que se hunde y donde las únicas que se salvan son las ratas. Entonces los que nos vamos a salvar somos ratas para ir. Porque el día del arrebatamiento nos vamos a ir solamente los que estamos en Cristo Jesús. Son errores que están predicando esos hombres en televisión, en radio, en internet y en todas partes. Otra perla de estas personas: dice este señor, voy a mencionar el nombre, Guillermo Maldonado: la única relación que Dios acepta es la relación del pacto. Falso. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la vida en Cristo? Eso es falso. Y este mismo señor termina comparando a Dios con una prostituta, como si Dios abriera sus piernas para que todo el mundo, porque según él, Dios no funciona si no le damos algo. Y entonces, ¿dónde queda que Él nos amó a nosotros primero, antes de nosotros amarlo a Él? Una perla de una señora de apellido Méndez: Dios me dio un nuevo apocalipsis. Ajá. Que la llevó y que le mostró un nuevo apocalipsis. Y así podemos hacer un listado de declaraciones de personas que inescrupulosamente están tomando la palabra de Dios para hacer de sus propias vidas un protagonismo, hacer de sus propias vidas un show, para que donde al final de cuentas no logre la victoria Cristo, sino que logre la victoria ellos. Y esto es muy delicado, hermanos. Esto es muy peligroso, hermanos. Por eso nosotros tenemos que estar firmes en esa roca de la cual nos hablaba la palabra, o de la cual nos habla la palabra, en esa roca que es Cristo. Si nosotros no estamos firmes, póngale la firma que usted va a estar allá pactando y diezmando en una de esas iglesias, mega iglesias de estas personas. Pero si estamos firmes en Cristo, lo más probable es que escuchemos y sepamos discernir cuándo es un lobo y cuándo es un siervo del Señor el que está hablando. Amén. Y aquí vamos a un punto interesante de la palabra. En el capítulo 15, verso 3 de Juan, en el texto que estamos trabajando,
donde dice el Señor: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, la única garantía que nosotros tenemos para permanecer limpios, para no dejarnos sacudir de esas corrientes heréticas, de esas situaciones que están planteando estos hombres y mujeres aparentemente de Dios, entre comillas, es permanecer en la palabra del Señor. Porque la palabra misma, y en Hebreos lo dice, es como una espada de dos filos que penetra y discierne y que nos hace reconocer cuando estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios y cuando estamos apartados de esa voluntad de Dios. Y hay unos textos en el Antiguo Testamento que nos apoyan precisamente este versículo. Y los voy a invitar para que, sin perder el que tenemos, vamos al libro de los Salmos. Hay muchos textos, pero vamos a tomar solamente estos de referencia. En el libro de los Salmos, en el 119, Salmo 119, vamos a mirar el versículo 65. Salmo 119, verso 65. Alguien, por favor, que lo lea con voz fuerte. 119, 65. Bien has hecho con tu siervo, Jehová, el Señor, bien has hecho con tu siervo, Jehová, conforme a tu palabra. Muy bien, bien has hecho con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Qué bueno poder decir eso del Señor. Que el Señor hace bien conforme a su palabra. En el mismo Salmo 119, verso 105, ¿qué dice? Es tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La única garantía que nos permite permanecer en el camino, que es Cristo Jesús, es la palabra del Señor. Es una lámpara, es una lumbrera, es la luz, es la verdad y además termina siendo también la vida. Veamos el Salmo 119, verso 116. Amén. Nos parece una lluvia. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. No quede yo avergonzado de mi esperanza. Qué bueno es estar esperanzados en el Señor. Qué bueno es vivir en el Señor. Qué bueno es permanecer en la palabra del Señor, porque el permanecer, el vivir en la palabra del Señor nos da la esperanza real de una vida eterna. Nos da la esperanza real de una vida sana. Nos da la esperanza real de una verdadera vida en Cristo Jesús. Amén. Ministerio Bíblico La Voz de Jesucristo. Asimismo, le invito para que vayamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, el verso número 8, donde también nos habla de ese poder de la palabra. Isaías capítulo 55, verso 8. Y vamos a mirar del verso 8 al verso 11. Isaías 55, verso 8 al verso 11. Lo voy a leer en favor de ustedes, hermanos. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Qué bueno tener esa certeza de esa palabra. Qué bueno tener esa certeza de esa palabra que no va a volver a Dios vacía. Por eso en ese versículo nos decía que el Señor, cuando está cortando las ramas que no son de Cristo, está también podando, está puliendo las ramas que somos de Cristo, para que permanezcamos en Él y demos mucho fruto. Y aquí le invito para que piense en algo que tiene que ver precisamente con el actuar de Dios, con el actuar de la palabra de Dios. A Dios no le interesa que nosotros hagamos nuestra vida de cualquier manera. A Dios no le interesa que nosotros tengamos nuestros proyectos y hagamos lo que bien nos parece. A Dios le interesa que nosotros actuemos de acuerdo a los propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros. Por eso no es extraño y por eso no se le haga extraño cuando usted hace planes, y yo creo que a más de uno nos ha pasado así, que hacemos planes y decimos voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y yo creo que eso es bueno y eso es bueno y realmente eso es bueno, y resulta que cuando se ejecutan los planes no funciona esto, no funciona esto, no funciona esto. Y ahí es cuando viene la preocupación. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué si esto es bueno? ¿Por qué si esto sirve? Ah, pero es que le has preguntado alguna vez al Señor si esto funciona de acuerdo a sus planes, si esto funciona de acuerdo a sus propósitos, si eso está de acuerdo a su palabra, si eso está de acuerdo a su voluntad. Porque no siempre lo bueno que nosotros queremos hacer está de acuerdo al propósito o a la voluntad de Dios. Amén. Y uno a veces se pone a pensar, muchas veces, bueno, y entonces, ¿será falta de qué? ¿Falta de fe? ¿Falta de qué? No, hermano, hay que orar, porque el Señor, cuando uno ora, lee la palabra, y uno se mete en oración, en ayuno, va a obtener las respuestas adecuadas a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Porque en el texto de Isaías 55 nos dice algo muy relevante para nuestras vidas, y es esto: nosotros, no es lo mismo, voy a colocar un ejemplo muy práctico, no es lo mismo cuando uno va caminando por una calle, y sobre todo si es una calle que uno no conoce, porque uno ve casas por todas partes y ve todo lo mismo. No es lo mismo a cuando uno va en un helicóptero y desde arriba va mirando la delimitación de las calles y para dónde es que van esas calles, o en un terreno o en una montaña. No es lo mismo cuando uno va a pie que cuando uno va en un helicóptero o en un avión. No es lo mismo, el terreno se ve distinto. Nosotros vemos desde nuestra perspectiva terrenal las cosas y creemos que todo va bien. Pero Dios ve desde su perspectiva celestial, que es que eso que tú estás viendo como bien no te va a llevar a ningún lado o te va a llevar a un abismo. Y por eso trastorna nuestros planes, por eso trastorna nuestros deseos a veces. Y es por eso mejor orarle al Señor. Señor, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en esta situación? Que tu Espíritu Santo me revele, porque yo la verdad no encuentro respuestas. Y allí le voy a garantizar que lo que Dios va a hacer va a ser grande y va a ser poderoso y va a ser de acuerdo a su propósito. Amén. Entonces esto nos tiene que llevar a un mandato claro de fidelidad. Un mandato claro de fidelidad que lo encontramos en el versículo, en el mismo capítulo 15 de Juan, en el versículo 4 y en el versículo 5.
donde dice: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Es difícil cuando uno, por ejemplo, emprende un proyecto solo. Es muy complicado. Y más si se trata de un proyecto donde la voluntad de Dios no cuenta. Es muy complicado. Y más si se trata de un proyecto donde no nos interesa estar con Dios. Es bastante complicado. Es por eso que la palabra de Dios nos manda a permanecer fieles al Señor. Y lo voy a invitar para hacer un pequeño recorrido por el Antiguo Testamento, por el libro del Éxodo. En el léxico judío es la Torá, o sea, la Biblia de los judíos, la Torá. Para nosotros es el Pentateuco o el Antiguo Testamento, la primera parte del Antiguo Testamento. Y allí encontramos en el libro del Éxodo, en el libro del Levítico también, 3 claves que nos van a hablar de cómo permanecerle fieles al Señor. 3 claves que, aunque se escribieron para un pueblo específico como es el pueblo israelita, aún hoy en día se pueden aplicar, porque son claves que son principios básicos desde la misma palabra de Dios. Le voy a invitar para que escuchen o leamos en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, el versículo 6 y 7. Por favor, alguien que nos colabore leyendo. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová mi Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Entonces, aquí hay uno de los primeros principios fundamentales de cómo permanecer o serle fiel al Señor, que tiene que ver precisamente con la palabra de Dios y con el nombre de Dios, y es guardando esa palabra del Señor y no tomando su nombre en vano, porque es que es muy delicado cuando nosotros salimos a compartir la palabra y lo primero que se nos vino en mente no fue la palabra, sino que nos fue cualquier cosa. Entonces terminamos predicando positivismo, terminamos predicando humanismo, que son cosas que están alejados de la palabra, que tienen elementos de la palabra porque ellos tomaron elementos de la palabra, pero no terminamos predicando la palabra. Un ejemplo: cuando hay un problema en la familia, nos das como sustos sacar la palabra de Dios y decirle: hermanos, que vea, en la palabra de Dios tenemos una respuesta. Más bien decimos: no te preocupes, todo va a salir muy bien, las cosas van a cambiar. Pero es decirle que todo está muy bien y que las cosas van a cambiar, ¿para qué le sirve a una persona que no conoce a Cristo? Si eso no es alimento espiritual, eso es positivismo. Por eso lo que yo les decía ahorita, declara, hermano, que sus finanzas están sanas. Pues uno puede declarar que las finanzas están sanas, pero si uno se endeuda, eso por más que declare, eso no va a funcionar. Uno tiene que actuar conforme al propósito, conforme a la palabra, y actuar de acuerdo a la palabra, guardando esa palabra y honrando el nombre del Señor. Qué tan bueno que cuando nosotros llegamos a cualquier lugar nos diferencien por ser creyentes de Cristo, nos relacionen con eso, así sea despectivamente hablando, así sea con rechazo. Qué tan bueno cuando sucede eso, que usted llega y va a compartir la palabra y la gente se va. Qué tan bueno, porque los que se quedan son los que van a recibir verdaderamente la salvación. Amén. Entonces no se preocupe, esa es la gracia de la palabra de Dios. Yo no vine a predicarles cosas bonitas, porque si yo viniera a predicarles cosas bonitas, entonces estaría desviándome, porque la palabra de Dios no es para decirnos cosas bonitas, es para hacernos caer en cuenta de la verdad que Dios tiene para nuestras vidas, del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso es honrar el nombre de Dios. No decir estupideces como que yo no quiero que Cristo venga, o somos diosesitos. Eso son estupideces, perdone la expresión. Eso es deshonrar el nombre de Dios.
El segundo aspecto de cómo permanecer en el Señor y serle fiel lo encontramos en el libro de Levítico, en el capítulo 19, verso 2. Levítico, capítulo 19, verso 2. Alguien, por favor, que lo lea. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Entonces hay un segundo elemento. El primero, guardar la palabra y honrar el nombre del Señor. El segundo, buscar la santidad como un sello de vida en Dios. Buscar la santidad como un sello de vida en Dios. Y cuando hablamos de santidad, no vamos a hacer referencia a personas que no hacen nada, que son como estatuas, esos son muñecos, esos son ídolos. O personas que no pecan. Yo le digo, y lo voy a bajar de esa nube, perdónenme lo que le voy a decir, pero mientras estemos en el mundo vamos a pecar. Aquí no, la palabra de Dios es muy clara. No hay ni uno solo que no diga, yo no peco, a mí sáqueme de ahí. Eso es mentira. La carne jala, las emociones jalan, el mundo jala. Ahora, ¿en qué consiste el sentido de la santidad desde el punto de vista bíblico? Consiste en lo que nos decía Pablo a través de su experiencia de vida. Pablo tenía muchas situaciones en las cuales tenía que luchar. Y él decía: Señor, quítame ese aguijón. No sabemos qué aguijón era. Puede ser que sea un aguijón espiritual, puede ser que sea un aguijón físico. No sé qué sea. Pero Dios, ¿qué le dice cuando él pide eso? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, que no tenemos que ser los muñequitos allí de cera que nos llevan cargados así. No, eso no es. Tenemos que ser hombres y mujeres que vivimos de acuerdo a una naturaleza, pero que estamos guiados por la palabra del Señor. Entonces, cuando estemos en esos tiempos de debilidad, de tentación, de pecado, de dificultades, lo mejor, lo más sabio, lo más santo es entrar en la presencia de Dios, cerrar la puerta y: Señor, arrepentido con todo el corazón te pido que me ayudes, que me fortalezcas, que me quites esto. O mira, Señor, estoy luchando con esto, Padre. Porque en eso consiste la santidad. Y la santidad es una gracia que recibimos no porque nosotros seamos muy buenos o porque seamos excelentes personas. Es que yo no mato a nadie, qué santo. No, pues qué santo, pero hablamos mal de todo el mundo. Eso no es santidad. La santidad es la gracia que recibimos de Cristo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario, resucitó, y allí delante de Dios Él dice: Padre, este costado fue traspasado por este hombre, por esta mujer, por este creyente. Y en eso consiste la santidad. Cristo nos santifica a nosotros. La palabra de Dios nos santifica a nosotros. Y esa es la verdadera búsqueda de la santidad que tenemos que tener todos los días. Todos y cada uno de los días, sin descanso. Amén. Y vamos a mirar Levítico, capítulo 20. Entonces, guardando la palabra de Dios y no tomando su nombre en vano, buscando la santidad como sello de vida en Dios. Y tercero, poniendo por obra la palabra del Señor. Levítico capítulo 20, versos del 7 al 8. Alguien, por favor, que lo lea. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Amén. Entonces nos santifica el Señor, nos pide que nos santifiquemos, que guardemos su palabra, pero que no solamente la guardemos, porque yo puedo guardar la Biblia en el closet o en el escritorio. Es ponerla por obra, porque es que la palabra cuando llega es para que uno se mueva, es para que uno actúe. Amén. O yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa muchas veces que a mí me da picazón de compartir la palabra y decir: uy, esto tengo que compartirlo, esto tengo que decírselo a alguien, tengo que compartirlo con alguien. Eso es ponerla por obra.
Cuando yo actúo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al propósito de Dios. Amén. Y sí, hermano. Aquí en el Salmo 119:11 hay un versículo muy lindo que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Exacto. Miren que la misma palabra de Dios nos reargulle y nos afirma en lo que Dios ha establecido, en lo que ha sido el propósito, la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Amén. Y como hay unas características, ¿cuáles son las características? Recordemos las características para permanecer fieles al Señor: guardar la palabra y no usar o no tomar el nombre de Dios en vano, buscar la santidad como un sello de vida en Dios y poner por obra la palabra de Dios. Y esto tiene unas consecuencias, hermanos, porque todo lo que hagamos en Dios tiene consecuencias. Para bien o para mal tiene consecuencias. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, la gente muchas veces le gusta leer en el Éxodo, bueno, creo que es en el Deuteronomio, cuando habla de las bendiciones. Y entonces, si haces todo esto, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Perdón? Deuteronomio 28, gracias, hermana. Y entonces la gente mira con mucho entusiasmo: hoy vendrán, y entonces tu canasta estará llena, y entonces será prosperado y todo eso, y la gente se emociona. Pero se les olvida que después de eso, y si no cumples esto, vendrán sobre ti estas maldiciones. Entonces siempre hay consecuencias, positivas o negativas. Pero de cumplir las tres condiciones de las cuales hablábamos ahorita, para permanecer fieles al Señor, hay unas consecuencias muy grandes, muy importantes para nuestras vidas, que también la misma palabra de Dios nos trae para que nosotros estemos fieles al Señor. Y la primera de ellas es una vida de bendición y largura de días. Y los voy a invitar para que vayamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 4. Deuteronomio, en el capítulo 4. El verso 39 y 40. Deuteronomio capítulo 4, versos 39 y 40. Sí, por favor, léalo, hermano. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Amén. Y vamos a mirar allí mismo en Deuteronomio, en el capítulo 5, el verso 32 al 33. Deuteronomio, capítulo 5, versos 32 al 33. Lo voy a leer en favor de ustedes. Dice: hermanos, mirad pues que hagáis como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Ahora, estos dos textos están unidos al propósito de Dios de entrar al pueblo israelita a la tierra prometida en la cual hoy se encuentra Israel. Una tierra que dice la palabra fluye leche y miel. Amén. Eso también se está aplicando, se podría aplicar al contexto nuestro, no porque nosotros vayamos a recibir una tierra, y si la recibimos maravilloso, sino por lo que Jesús mismo está planteando en el Evangelio acerca del concepto de largura de días. Porque Jesús mismo nos decía, cuando hablaba de largura de días, que nos cuidáramos de los que matan el alma, ¿cierto? O de los que matan el cuerpo. Que nos cuidáramos de los que matan el alma, porque el que mata el alma matar el alma es morir eternamente. Que la verdadera gracia, lo que verdaderamente Cristo había traído para nuestras vidas, no era, bueno, aunque sí es bueno que tengamos bendiciones, riquezas y abundancia, eso es bueno,
para Dios no es malo, pero no es la prioridad del Evangelio. No es la prioridad de que nosotros tengamos miles de casas, miles de carros, porque ¿de qué provecho nos hace tener muchas cosas si estamos yéndonos para el infierno? Si lo que Cristo verdaderamente nos plantea es que nosotros seamos fieles a Él para que podamos vivir esa vida eterna que Dios nos trae a nuestras vidas. Amén. Ese es el verdadero sentido de la largura de días. No estoy diciendo que sea malo tener un carro, una casa. No, no es malo, hermano. De hecho es consecuencia, eso es una consecuencia de las bendiciones de Dios. Pero no es la prioridad de Dios. No es lo que Dios tiene como prioridad para nuestras vidas. Porque así como nos dio una casa, nos las puede quitar. Así como nos dio un carro, nos lo puede quitar. Porque la prioridad para el Señor es nuestra alma, es nuestro espíritu, es nuestra salvación. Amén. La segunda consecuencia la encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 5. Y allí hay un texto muy popular para el pueblo judío porque es el famoso Shema Israel, que el pueblo de Israel o los judíos tienen que recitar en algunas fiestas como en la Pascua, porque ellos tienen que recordar que fueron sacados de Egipto, que eran un pueblo esclavo, etc. Pero hay una parte importante, muy linda, en esta porción de la Biblia, en el capítulo 4 y en el capítulo 6, en el verso 4 y en el verso 5, que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, que es una consecuencia que tiene que surgir de esa fidelidad al Señor, el amor a Dios. Jesús mismo lo complementó en el Nuevo Testamento cuando decía: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo me atrevo a decirlo teológicamente hablando, que el amar a Dios y el amar al prójimo es un solo mandamiento. Porque Jesús mismo lo dice: ¿de qué aprovecha que tú digas que amas a Dios si no amas a tu hermano? ¿De qué aprovechas que tú digas que amas mucho al Señor y aborreces a tu hermano? Si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Entonces por eso yo diría que es un solo mandato. Y ese amor que nosotros le damos a Dios y también que le damos a nuestros hermanos se tiene que ver retribuido. Y miren, volvamos nuevamente al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el verso 9 al 10, donde dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, la otra característica, la otra consecuencia de una vida fiel al Señor es el amor de Dios y el amor a Dios. Y nosotros, amados hermanos, estamos aquí por el amor de Dios. No porque nosotros nos plació, nos dio la buena voluntad, no, porque a Dios le plació amarnos a nosotros, traernos a este lugar y mostrarnos su salvación. Amén. Y no hay cosa más grande, y por eso el mundo es vacío, por eso el mundo es triste. No hay cosa más triste que una vida sin el amor de Dios. No hay cosa más grande que una vida en el amor de Dios. Amén. Tercero, en el capítulo 15 de Juan, versos 2 y 8, una vida que lleva mucho fruto. Es otra consecuencia de esa vida fiel al Señor. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que no se preocupe, hermano, no se preocupe, hermana, por los problemas, por las dificultades. No se preocupe por los tropiezos, porque eso quiere decir que Dios lo está limpiando. Amén. Y le está llenando su vida para que dé más y mejor fruto. Amén. Y dice ahí mismo adelante en el texto: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Cuando usted dé fruto, está dando cuenta de que es discípulo o discípula de Cristo. Finalmente, en el capítulo 15, verso 11,
Dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Otra consecuencia de esa fidelidad al Señor, el gozo de Dios. Ahora, yo me puse a pensar qué significará la palabra gozo, porque nosotros en nuestro léxico paisa, por ejemplo, si una persona se cae, nos la gozamos, ¿sí o no? Nos reímos a carcajadas de la persona que se cae, o la que mete las patas, ahí mismo entramos a reírnos de esa persona que mete las patas. Pero la palabra gozo, en el contexto del griego, la palabra es sará, que significa inclinación hacia o estar favorablemente dispuestos a. En palabras sencillas y relacionado con lo que se está diciendo es alegría por la gracia. Alegría por la gracia. Que terminaría siendo la alegría por la gracia o el favor de Dios. Más o menos eso es lo que nos denota esa palabra gozo. Así que, hermanos, si usted en medio de las dificultades, en medio de las crisis, en medio de los problemas, siente gozo, quiere decir que usted está en el camino correcto. Si usted en medio de los problemas, en medio de las dificultades, tiene paz, le aseguro que está en el camino correcto. Porque esa es la certeza de la palabra, que no estamos solos, que lo que podemos resolver nosotros lo vamos a resolver, pero que lo que no podemos resolver nosotros lo va a resolver el Señor. Amén. Y ese es el mandato: fieles al Señor, fieles a su palabra, guardando la palabra, honrando el nombre del Señor, poniendo por obra la palabra, dando testimonio del amor de Dios, estudiando la palabra, hermanos. Y los exhorto en esta mañana para que estudien la palabra. Hay libros, en internet hay muchas páginas gratuitas, hay institutos bíblicos gratis, está el Instituto Bíblico de la Cuadrangular también, tenemos la Escuela Bíblica en la Cuadrangular también. Es decir, hay muchos recursos. No deje de estudiar la palabra, para que cuando alguien llegue y trate de enredarlo en esos cuentos extraños, en ese fuego extraño que están implantando en la iglesia cristiana, usted tenga la firmeza de decirle: así no dice el Señor. Amén. 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 Les voy a invitar para que nos pongamos sobre nuestros pies y oremos en esta mañana. Somos tu pueblo, Señor. Te amamos profundamente, Padre. Te amamos con un amor que no tiene comparación, Señor. No porque nosotros te hayamos amado primero, sino porque tú, Señor, nos amaste primero a nosotros, Dios. Te quiero pedirte en esta mañana que nos ayudes a fortalecernos en tu palabra, que nos fortalezcas en la fidelidad hacia ti, Señor. Que tu palabra permanezca viva en nuestras vidas, Señor. Que no seamos movidos por corrientes de herejías actualmente, Señor. Que este pueblo tuyo que te busca, que te adora, Señor, tenga recompensa, Señor, por vivir de acuerdo a tu propósito, por vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Fortalece en nosotros la vivencia de la fe, la vivencia de la santidad, la vivencia del amor, amado Padre del cielo. Ayúdanos a entrar en tu santa presencia, Dios, cada día, para escudriñar lo más profundo de tu palabra, Señor, y entenderlo por medio de tu Espíritu Santo. Discierne nuestros pensamientos y en nuestros corazones cualquier corriente que no sea tuya, Padre. Y ayúdanos a enderezar sendas, Señor, en el momento oportuno, Padre, para no caer en ninguna tentación, en ningún error, en ninguna dificultad, Padre. Hoy te pedimos, Señor amado, que nuestras vidas sean nutridas por tu palabra, que sean vivificadas por tu palabra y por tu presencia, Dios. Que seamos bendecidos de acuerdo a tu provisión, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y que tú cada día, Señor amado, nos guíes en bendición, en poder, en autoridad. Que seamos tomados para ti, Señor.
y que la vida eterna, Señor, sea el camino, Señor, que nosotros tomamos para que no nos desviemos, Señor, ni a diestra ni a siniestra, Padre, sino que permanezcamos unidos a ti, en tu Hijo amado Jesucristo, dando fruto en abundancia, y que tu voz, oh Dios, permanezca en la vida de cada uno de nosotros. Hoy oro, Señor, por la vida de mis hermanos de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de las Brisas, por la vida de los hermanos y hermanas que nos ven por internet en estos momentos, para que todas las vidas de aquellos que necesitan una administración especial de tu palabra, Señor, la reciban en estos momentos, Padre de la gloria, para que tú les muestres y les reveles, amado Padre del cielo, tu propósito y tu voluntad, Señor. Que tengamos nuestros ojos y nuestros corazones puestos en ti, Señor, y que nuestra mente, en nuestros pensamientos todo el tiempo vivamos afirmados en ti, fortalecidos en ti, y vivamos, Señor, fieles a ti, oh Dios, fieles a tu palabra, fieles a tu presencia, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias y te bendecimos, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús.